Hola, Dios te bendiga. En este día estamos aquí desde los estudios de Iglesia Renuevo Mexicali. Quiero compartirte una palabra del Señor y esto lo hacemos para la gloria y la honra del Eterno. Vamos a ir al Nuevo Testamento en Marcos capítulo 1 y dice así, versículo 21. Oiga bien, y entraron en Capernaum y los días de reposo. Entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nuevas doctrinas es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esto es supremamente vital, porque te quiero hablar de psicología de los demonios. ¿Qué quiero decir con esto? La psicología de los demonios, la psiquis, es el estudio del pensamiento, del comportamiento íntimo y profundo del pensamiento, de la psiquis humana, de la ideología, de la metodología del pensamiento. Aquí encontramos en un Shabbat que hay en medio de una sinagoga, un Shabbat, en medio de una sinagoga, un hombre con espíritu inmundo. Qué interesante que no fue un hombre espiritual, intelectual, sino un hombre de espíritu inmundo. Estaba en medio del ayuno, había tenido un espíritu inmundo. Pero yo quiero que escuchen lo que el espíritu malo dijo. Dijo así: ¿qué tienes contra nosotros? 1. El espíritu fue redargüido y fue ofendido. Se sintió ofendido con la presencia de Jesús. Y dijo: ¿qué tienes contra nosotros? ¿Por qué dijo contra nosotros? Porque la presencia de un hombre de Dios en un lugar cualquiera que este sea, siempre genera discordia en el mundo espiritual. Número 1, discordia y altercado en el mundo espiritual. Es normal que si estás espiritualmente espiritualmente céntrico, en el sentido de la fe del Hijo de Dios, seguro que crearás una revolución en medio de los que tienen espíritu inmundo. Se dividirá el escenario: los que creen y por el Espíritu son bendecidos, y los que creen y por el Espíritu son enardecidos. ¿Qué quiero decir? Porque estaban ahí, eran creyentes. De hecho, Santiago dice: ¿tú crees que Dios es uno? También los demonios creen. Entonces, hay en un escenario estaba un hombre con espíritu inmundo. Pero tienes que escuchar lo que el Espíritu sabe y lo que el Espíritu dice, porque ahí dice lo que el Espíritu sabe. El Espíritu sabe, el espíritu malo sabe el estado espiritual de la gente mala que viene a la congregación. Te lo digo que te lo digo. Por eso, muchas veces hay una cierta pasividad que se rompe cuando un hombre de Dios llega al escenario de una iglesia, congregación, en este caso de una sinagoga. Jesús entra y está enseñando, y entonces, ahora me pregunto qué estaba enseñando. De pronto era una palabra tremenda, y el espíritu inmundo dijo: ¿qué tienes contra nosotros? Se sintió aludido. Mira, en las iglesias, oye lo que me está diciendo el espíritu. En las iglesias hay gente que tiene espíritus malos, y cuando tú estás predicando la palabra, es normal que esa persona se sienta señalada, se sienta descubierta.
se sienta ofendida. Y ese tipo tenía un espíritu inmundo. El hombre no era un inmundo, era el espíritu inmundo el que lo tenía. Y él dijo: ¿qué tienes contra nosotros? Habló en función de la congregación, de todos los que estaban ahí. Dijo: esto que nos está pasando, ¿qué es? Observa que al final del discurso, del párrafo, dice la Biblia que la gente se asombraba de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Y qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió la fama por toda la provincia. Observa esto. Nadie sabía quién era Jesús. Ni los más eruditos de aquel tiempo sabían quién era Jesús. Jesús, de hecho, había mantenido su identidad secreta. Pero este demonio sí sabía quién era. Sé quién eres. Mira lo que dice. ¿Qué tienes contra nosotros? Jesús Nazareno lo identifica. Has venido a destruirnos. ¿Sabe a qué ha venido? Sé quién eres. Sabía la identidad que traía y el propósito, el Santo de Dios. Observa. Dos personas, en este caso voy a hablar de tres personas, no les puedes engañar. Primero, no te engañes tú mismo. Tú sabes el estado en que tú te encuentras. Delante de Dios y delante de los hombres, tú sabes lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú dices, lo que tú crees. Dos, a Dios jamás puedes engañar porque Él conoce toda la verdad. Y tres, al diablo tampoco lo puedes engañar porque Él es el padre de la mentira. O sea, que Dios sabe quién tú eres, pero el diablo también. Y el diablo va a asistir a las congregaciones a través de ti. Y por eso es que tenemos que hablar de liberación. Por eso es que tenemos que atacar a Satanás en el nombre de Jesús. Porque se ha introducido en nuestras congregaciones, en nuestros eventos y en nuestros programas. ¿Sabes dónde se ubica? En el lugar más exacto donde va Dios a promover el crecimiento de la iglesia. Por eso, para mí es muy importante este pasaje de capítulo 1 de Marcos, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Pero vamos a ir hasta el versículo 35. 34. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios te conocen, Dios te conoce y tú tienes que aprenderte a conocer. Que cuando un demonio te vea, sepa que eres un hijo de Dios. Que cuando un demonio te vea, puedas decir tú, como dijo Jesús: ahí viene el príncipe de este mundo y en mí no tiene nada. Pero si tiene algo en ti, se va a agarrar de ti. Te va a usar tu vida. Y aquí comenzamos la verdadera guerra de un buen líder. Un verdadero obrero sabe que el entorno donde va a ir hay demonios que tienen que ser reprendidos por su naturaleza, su integridad. Porque todos los demonios saben a qué has venido. Porque en el mundo espiritual se conoce tu estado espiritual. Porque en el mundo espiritual se conoce tu ministerio. Porque en el mundo espiritual se conoce tus propósitos que Dios ha puesto en tu vida. Yo en lo físico puedo ver lo físico, pero en lo espiritual puedo ver lo espiritual. Y cada persona, cristiana o no cristiana, en este planeta, está siendo mirada tal cual es en el mundo espiritual. Así como lo vemos nosotros en el mundo físico. Que Dios te bendiga, piensa bien esto, que este es nuestro primer mensaje.